Bienvenidos al canal Lógica y Más con el profesor Castillo. En esta ocasión quiero hablarte acerca de la filosofía de la historia. No confundir con historia de la filosofía. Son conceptos totalmente diferentes. El contenido de esta información proviene del texto Lecciones sobre la filosofía de la historia de Jorge Guillermo Federico Hegel, quien afirma que a la filosofía se le hace el reproche de ir con ciertos pensamientos a la historia y de considerarla de acuerdo con los pensamientos. Pero el único pensamiento que aporta es el de la razón. La razón rige el mundo y de que, por tanto, también la historia universal ha transcurrido racionalmente. La razón se alimenta de sí misma y es ella misma el material que elabora. Debemos buscar en la historia un fin universal, el fin último del mundo. La consideración de la historia universal ha dado y dará por resultado el saber que ha transcurrido racionalmente, que ha sido el curso racional y necesario del espíritu universal, el cual es la sustancia de la historia. Parte del hecho de afirmar que existe una visión racional de la historia. La filosofía de la historia significa considerar hasta qué punto el pensamiento participa en la historia. Es la consideración pensante de la historia. Se atiende a lo sucedido, a lo acontecido, los actos, los dados, los hechos, y pareciera que la filosofía lleva pensamientos que son de alguna manera extraños a la historia. Hegel afirma que los filósofos llevan un único pensamiento a la historia y que es el pensamiento que afirma que la razón rige el mundo. El contenido de la historia universal es la razón. Para comprender mejor estas afirmaciones, analicemos brevemente la Revolución Francesa. El filósofo alemán Immanuel Kant había planteado la frase sapere aude. Significa, ten el valor de valerte de tu propia razón, ten el valor de pensar por ti mismo. Con esto se estaba dando pie al nacimiento del movimiento ilustrado. En el siglo XVIII, en Francia, había un sistema de gobierno absolutista, representado por Luis XVI y su esposa María Antonieta, que vivían con extremados lujos a costa de la clase llamada Tercer Estado, conformada por la burguesía, los ricos, artesanos, médicos. Pero el fundamento de este tercer estado eran los campesinos, quienes debían vender sus productos a los nobles y pagar una cantidad extraordinaria de impuestos y diezmos de cuanto tenían a la iglesia. El tercer estado, también llamado estado llano, debido a que carecía de cualquier clase de derecho, y esta clase representaba el 97% de la población. El segundo estado fue representado por la nobleza, que tampoco pagaba impuestos, pero exigía a los campesinos que les vendieran sus productos. El primer estado lo conformaba el clero, que gozaba de todos los privilegios, ya que era el clero quien controlaba toda la vida social, económica e incluso política del país, de modo tal que entre el clero y la nobleza se concentraba tan solo el 3% de la población y el 97% era quien debía sostener con su trabajo a estas clases. Esta situación trae como consecuencia el hecho de que la clase del tercer estado se atreva a pensar por sí misma y abandone su minoría de edad, tome la decisión de rebelarse ante los excesos del rey, quien organizaba grandes comilonas durante todo el año, mientras que el pueblo moría de hambre. El pensamiento llevado a esta clase fue que ya no tenían más que perder, pero en cambio podían ganar dignidad, exigiendo un trato más humano para ellos y sus descendientes. Por este motivo y la influencia del pensamiento ilustrado de Rousseau, Condillac, Diderot y otros más fueron el caldo de cultivo que hizo estallar el movimiento de liberación de 1789. Todo indica que el sapere aude de Kant es lo que motivó finalmente la Revolución Francesa. Por este motivo se afirma que la filosofía lleva a la historia el pensamiento de que la razón rige el mundo y por lo tanto la historia es racional. La historia indaga y relata los hechos que tratan de lo universal y de lo necesario. El principal problema es determinar si la historia es en verdad una ciencia o es otra cosa. El problema se resuelve respondiendo las preguntas ¿quién es el historiador y qué es la historia? Hegel entiende que la historia se puede comprender desde el punto de vista de los métodos y nos habla de una historia descriptiva. En ella, el historiador describe los hechos
sucesos o situaciones en los cuales en cierta manera él participó. Como participante puede hasta citar discursos completos, como el caso del discurso conmemorativo de Pericles. Afirma Hegel que la primera condición es la de recoger fielmente lo histórico. Historia reflexiva, llamada historia universal o general, describe los acontecimientos de un pueblo o la humanidad completa. Su característica principal es la supresión de los hechos particulares en favor del significado del proceso histórico. Interviene el punto de vista del historiador, bien sea político, económico o religioso. Quien mira racionalmente el mundo lo ve racional. Ambas cosas se determinan mutuamente. Historia filosófica. En ella, la racionalidad de la filosofía es aplicada a la misma historia. Esta se ve no solo como proceso de lo humano, sino del mismo universo. Hegel, en su filosofía de la historia, nos hace ver que la historia no es sino la manifestación del espíritu en el mundo, cada vez superior, desde los pueblos primitivos con su arte, religión y su modo de pensar, hasta nuestros días. Se muestra el surgir cada vez más evidente del espíritu universal que lleva al hombre al saber absoluto. El gran contenido de la historia universal es racional y tiene que ser racional. Lo primero es considerar el espíritu de los acontecimientos que hace surgir los acontecimientos. Para ello se vale de 3 fases. La heurística. Busca documentos, fuentes y reliquias. La crítica. Verifica el tiempo en que ocurrieron los hechos que se hayan reportado con la intención de poder verificar, reconstruirlos y ver su autenticidad. La hermenéutica. Para dar a entender el significado que tienen los hechos. Y finalmente la exposición. Presenta una síntesis del pasado congruente y de acuerdo a un fin. Yo espero que esto que hemos comentado te haya servido, y si es así, por favor, dame un pulgar arriba, comparte con tus amigos y déjame un comentario. Y te pido de favor, si no te has suscrito a mi canal y te gustaría hacerlo, por favor ayúdame con una suscripción. Que tengas un excelente día. Hasta luego.